de conectar, que no los había saludado y vamos a empezar nuestra clase formalmente. La clase anterior no les envié las diapositivas porque el capítulo no hemos terminado, quedamos en mitad. Pero hoy sí le envío las diapositivas de las dos clases, de la anterior y la continuación de hoy, porque van en un solo PowerPoint. Es por eso que no las envié. Algunas personas me escribieron pues solicitándolas, pero hoy sí las envío porque vamos a terminar con la ayuda de Dios. Quiero hacer como un repasito y algo sobre el tema anterior. Es importante que usted pregunte. Hay cosas que a veces uno habla y no se hace entender, o en el afán de hablar rápido cambia las palabras, ¿no? Como dicen por ahí, sin querer queriendo. Pero usted que está al otro lado, allá y está oyendo, es bueno que usted haga las preguntas. eh, si no las quiere hacer en la sala, en el momento de la clase, lo puede hacer en mi WhatsApp personal. Me escribe, algunos hermanos me han escrito haciéndome preguntas y hemos podido compartir, hemos podido aclarar algunas cosas. Y, y la idea es esa, ¿no? Que nos ayudemos y que tengamos un conocimiento más amplio. En la clase anterior estuvimos hablando con respecto a la naturaleza. Quiero compartirles un poquito más con respecto a la naturaleza, ¿no? Hay palabras, hay cosas que no están en la Biblia, que no están como tal, pero se entienden. Por ejemplo, una de ellas para que entrar así como en materia es la palabra Trinidad. Y nosotros hablamos de trinitarios, que somos trinitarios, que creemos en la Trinidad, y hablamos de Trinidad, pero la palabra Trinidad como tal no existe en la Biblia, no está. Pero está la idea, porque dice que son tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que tres son los que dan testimonio en el cielo. Vemos que tres y Trinidad quiere decir tres. Entonces, para identificar los tres, pues se ha colocado dentro de nuestro vocabulario la palabra Trinidad, pero no la busquen en la Biblia porque no está. Sino que cuando nosotros decimos que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son tres, ¿no? Si fueran solo dos, pues diríamos en la dualidad. Por eso hay una iglesia que se llama unitarios porque dicen que es uno solo, solo Jesús. Entonces, por eso se llaman unitarios. Con respecto a esto, eh, la palabra naturaleza de pecado, pues tampoco la va a encontrar en la Biblia, ¿no? Como naturaleza de pecado. Pero está la palabra naturaleza, naturaleza humana. Y quiero pues hacer una introducción con respecto a la palabra naturaleza. Y hay varios significados, ¿no? Con respecto a la palabra naturaleza en el diccionario, y busqué algunos, y dice, eh, el vocablo naturaleza proviene del latín natura, que significa natural. Entonces ahí entendí lo de una marca que lleva ese nombre, ¿no? No le está haciendo publicidad. Pero dice que el vocablo naturaleza proviene del latín natura, que significa natural. La naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el planeta. Está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, como los animales, las plantas, las personas. También forma parte de la naturaleza el clima, la geología de la Tierra. Cuando se hace mención a la naturaleza humana, nos referimos a la esencia o característica propia de los seres humanos, sin importar si es hombre o mujer, y que están relacionadas con su manera de pensar, de sentir, de actuar. Igualmente es frecuente que utilice la palabra naturaleza cuando se refiere a la personalidad o carácter que puede mostrar un individuo. Por ejemplo, la naturaleza de Pablo es ser pacífico. Cuando la naturaleza hace referencia a las reglas naturales, es porque se hace alusión a las determinadas leyes que son diferentes a la voluntad humana. Por ejemplo, el morir es una ley natural que el hombre no puede evitar.
No sé si pues con esta explicación es directamente de un diccionario secular que no tiene nada que ver con el ámbito cristiano o evangélico. Entonces, en sí la naturaleza, ¿qué es? Es lo que conforma al ser. Ahora vamos a mirar en cuanto a lo espiritual. La Biblia nos proporciona mucha información sobre la naturaleza humana. Primero, los humanos fueron creados a la imagen de Dios. En Génesis 1, 26 al 27, podemos encontrar la naturaleza humana es una creación única que refleja a su creador en algunos aspectos. Poco después de la creación, la naturaleza humana experimentó una caída. Un resultado primario del pecado es que la naturaleza humana ha sido corrompida. Cada parte del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones y su cuerpo, se ve afectada, según Romanos 3:9 hasta el 18. Dice, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra naturaleza ahora está inclinada hacia el pecado, de modo que el corazón no regenerado del hombre es engañoso, perverso, según Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, la naturaleza eh, dice que cuando se hace referencia a la naturaleza humana nos referimos a la esencia o característica propia de los seres humanos. Eso es importante que tengamos en cuenta. Que nos referimos a qué? A la esencia propia de los seres humanos cuando hablamos de naturaleza humana. Esta es una definición, no me la inventé, es del diccionario. Consulté algunos diccionarios y están muy parecidas las definiciones. De naturaleza humana es la esencia de los seres humanos. Igual que cuando hablamos de naturaleza humana, animal o naturaleza pues de las plantas y de todo. ¿Esto por qué? Porque a veces nosotros complicamos a veces las cosas y las hacemos difíciles para nosotros mismos y para que Dios haga ese trabajo en cada uno de nosotros. Nosotros hace 8 días mencioné algo con respecto de por qué a veces uno no progresa espiritualmente. Y decía que en el caso mío, pues yo pedía perdón, era el fruto de los pecados. O sea, como fruto, pero no por la esencia propia que está en mí, que es la que me lleva a pecar. Pero yo no, era porque no lo sabía. Y nadie me lo había enseñado y no lo había escudriñado. Entonces, por eso como que se vuelve repetitiva la vida, pero cuando uno entiende que el problema es de esencia, es de lo interno, que solo Dios lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, uno mismo no, pero sí lo puede uno entender para pedirlo, que sea Dios el que lo haga. Y basado en el Salmo 51, que es del que estamos estudiando, que el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Crea. Es igual que hacer, de formar, de dar. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, Señor, crea en mí un corazón nuevo, debo tener en mi mente, en mi corazón, la mismo concepto, la misma idea que cuando digo, Señor, crea en mí una nueva naturaleza. También lo podría decir, crea en mí una nueva esencia. Crea en mí una nueva criatura, una nueva creación. Entonces, habría muchísimas formas de decirlo. Lo importante es que lo entendamos. El problema es interno, de lo que solo Dios lo hace cuando uno lo pide. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún aporte, por favor.
Mis hermanos, pues aprovecho el break para solicitarles por favor que escriban sus nombres. Hay muchos que aún no lo han puesto y es importante que lo hagan, por favor. Entonces, escribir su nombre para la asistencia. Gracias, hermano, que nos tiene en cuenta. Que vamos a continuar con el tema que traíamos. Si alguien me puede decir, ya compartí la pantalla, ¿se está viendo completo bien? Se está viendo perfectamente, pastor. Bueno, este punto lo vimos, ¿sí? Hace 8 días, que fue donde quedamos. El punto 4 de los pecados en el hombre, solamente los voy a mencionar. Vimos que por la palabra hablada, por pensamiento, por obra, por omisión, por incredulidad, por ignorancia, por complacencia, por necedad, por indiferencia, por lo que oímos, por lo que vemos, o sea, por vista, y por lo que se escribe. Es de las maneras como se peca, y tal vez hay muchas más que en el momento pues no la tenemos, no la tengo, pero son como las más visibles, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, arrancamos con el punto 5 en la clase. Punto 5 dice que Jesús comparó el pecado con varias cosas. Lo primero es como un árbol. El Señor Jesús comparó la naturaleza de pecado o el pecado, o sea, la esencia del hombre, como un árbol. En Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No sé si acá algunas preguntas, me gustaría que si hay preguntas, ¿por qué el Señor Jesús comparó el pecado como un árbol? Entonces aquí volvemos a hacer referencia a lo mismo que estaba diciendo al comienzo y en el transcurso de la clase vamos a repetir prácticamente. Es lo siguiente, que como es la esencia, cuando hablamos de naturaleza humana o naturaleza de pecado, dice que la naturaleza es la esencia de la persona. Entonces cada uno da de acuerdo a la esencia que tiene. ¿Sí? Y un árbol, muchas veces uno, pues cuando no es del campo, no ha estado en el campo y no conoce los árboles, pues no sabe qué árbol es hasta que no ve el fruto, porque muchas veces ha comido frutos y no sabe cómo es el árbol. Pero una vez que uno ve el fruto, puede conocer el árbol, saber qué árbol es. Dice así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Así es el corazón del hombre. Entonces, a lo que se conoce como pecado es la esencia que hay en el hombre, la naturaleza. Jesús, disculpe, no se ¿Sí? le escucha, no, se le escucha muy bajito, muy mínimo. Gracias, pero sí debe decir ahí. Pues, pastor, yo le estoy escuchando bien. No sé los demás cómo le están escuchando. Es posible que sea problema tuyo. Quizá tienes el volumen muy bajito. Revisa si tienes bien conectados sus audífonos o el dispositivo que estés usando para escuchar. Sí, se está escuchando bien. Ah, bueno, de pronto en algunos por la señal, por el internet no llega bien la señal, pero bueno, entonces aquí la tengo cerca y está bien. Sí, se escucha bien, hermano pastor. Sí, se oye muy bien. Bueno, gracias, hermano. Entonces decimos que el Señor comparó el pecado como un árbol, como un odre viejo, como un odre. No sé si ustedes saben qué es un odre. Me gustaría, antes de que veamos qué es un odre, ¿qué idea tiene usted de un odre? ¿Qué es un odre? ¿Quién me puede decir para poder avanzar? ¿Nadie? Hermano pastor, yo digo que un odre es como ver un, ay, ¿cómo le digo yo?
se me fue la palabra, pero la tenía. Una Disculpe. vasija. O sea, es Una vasija, como ver ¿no? como un decir, una vasija, pero no es, ajá. Como parecido a una Un vasija, dice odre, la hermana. un odre es donde echan los vinos, que es de madera. De cuero, ¿no? ¿Madera o de cuero? Como un Bueno, barril más o menos. como un Entre barril, parecido. como el barril del chavo. Parecido. De cuero, ¿no? Bueno, Es de entonces, cuero. ¿De cuero o de madera? Creo que es de cuero, ¿no, Señor Jesús? ¿qué es un odre? Es piel de algún animal cocida, pegada y preparada para guardar o contener líquidos, especialmente vino o aceite. Ese es un odre viejo. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, cogían la piel, le hacían un proceso, la cocían para que no se saliera el líquido que iban a echar ahí y lo echaban. Entonces, al echar vino nuevo, el vino se fermenta y empieza a estirar la piel, el cuero y a crecer, como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Pero llega un punto en que ya el cuero no estira más y se puede reventar. Por eso el Señor Jesús comparó al hombre o la naturaleza de pecado con un odre viejo o odre nuevo. Hace referencia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y lo que hoy conocemos como un odre moderno es las llamadas botas, donde los que van a fútbol o más que todo se veían en la plaza de toros, llevaban el licor ahí para tomar. Pero el odre era eso, era piel de un animal, cocida para echar líquidos. Bueno, yo que soy por allá del año 60, los alcancé a conocer, porque en la finca molíamos caña y ahí se guardaba la miel de la caña. En ese tipo de odres, se mataba la vaca y se procesaba el cuero y se cocía así, y ahí se guardaba la miel de caña. Dicen, y echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esta referencia de comparar a la naturaleza humana con un odre? Cuando está hablando del vino nuevo, está hablando del Espíritu Santo. Si una persona es un hombre viejo, o sea, un odre viejo, no va a aguantar y no va a resistir la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viniera a vivir a un odre viejo, o sea, un hombre viejo, una naturaleza de pecado, no puede, por lo que está el pecado. Pero supongamos que pudiera entrar, le causaría un mal a la persona. Por eso el hombre necesita ser como un odre nuevo, para que el vino nuevo que hace referencia, que es el Espíritu Santo, pueda morar y pueda estar en la persona. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de nacer de nuevo, de que el hombre viejo, la vieja naturaleza sea erradicada, sea transformada en uno nuevo o creada más bien uno nuevo. Así el Espíritu Santo puede venir a la persona y es un deleite, es un favor, un beneficio para el hombre. Por eso la naturaleza de pecado aquí la vemos como un odre viejo. También lo comparó como un vestido viejo. No es que haya varias naturalezas de pecado, no, es forma de verlo. De alguna manera la podemos entender, si no la entiende como un odre viejo, porque no los conoce, no los ha visto, pero yo creo que usted sí tiene un vestido viejo en la casa o lo ha visto, y dice que es igual. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Entonces, si uno tiene un vestido viejo, pues lo mejor es desecharlo, porque ¿para qué le pone un remiendo nuevo si va a ser más grande el roto? Porque donde va a pasar el hilo, se va a romper más el vestido. Y esto del remiendo nuevo o paño nuevo está hablando del ayuno. Si ustedes miran capítulo 9 de Mateo,
Está hablando del ayuno. Entonces, lo que está diciendo es cuando una persona no ha nacido de Dios, es un viejo hombre con naturaleza de pecado, el ayunar le causa más problemas que no ayunar. Porque en vez de causarle un bien, hace es una carga. Entonces, si uno pone a una persona que no es hija de Dios, que no tiene naturaleza divina a ayunar, le va a poner es una carga. No lo va a hacer como un deleite, como de agrado, para agradar a Dios. Entonces va a ser el problema. Te dice remiendo nuevo en vestido nuevo. Si tiene un vestido nuevo y se le hizo un rotito, póngale un remiendo nuevo. Porque el remiendo nuevo va a ayudar a conservar el vestido y lo va a ver bonito. Igual está hablando del ayuno, que es lo que ese capítulo está hablando. También lo comparó como el tesoro del corazón. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces, ¿qué es un tesoro? En este pasaje estuve viendo y estamos también mirando. Lo que pasa es que usted dice que una persona que no es hija de Dios no debe de ayunar porque se le convierte en un problema, algo así. Pero, Perdón, no perdón, es un que no momentito. deba ayunar, no. Es que cuando se le pone a ayunar, si la persona no está preparada para ayunar, le va a ser una carga más que un beneficio. Hay muchísimas personas no hijas de Dios que voluntariamente ayunan, pero lo están haciendo voluntariamente, ¿sí? Entonces dice, yo voy a ayunar y de hecho hay mucho católico y de todas las iglesias que ayunan y hacen ayunos largos y se someten al ayuno. Pero aquí habla de poner. Sí, sí, entonces es bueno aclarar eso, pastor, porque pues no es que la persona sin haber nacido de nuevo no ayune, sino que es que proponga en su corazón hacerlo. Porque resulta que pues nosotros vemos casos de hombres que pues propusieron en su corazón en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento como Cornelio. Dice que él ayunaba y oraba y él no era hijo de Dios, no tenía el evangelio. Y eso lo acercaba a Dios. Es que igualmente el ayuno para el que ha nacido es muy importante y para el que no ha nacido pues también, pero como está bien, como dice usted, pastor, que tiene que proponer en su corazón y hacerlo voluntariamente. Me alegra que me haya aclarado ese punto. Gracias, hermana. Por eso es que es importante que usted, cuando una cosa no quede clara, inmediatamente intervenga. Claro, muchísima gente ayuna, pero una cosa es porque proponen en su corazón hacerlo, ¿sí? Pero, y el Señor Jesús, por eso lo que dijo, mire, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, tiene otra visión diferente de lo que es el ayuno. Porque ya cuando uno entiende qué es el ayuno y para qué es el ayuno, que es para estar en la presencia de Dios, para agradar a Dios, para buscar de Dios, para estar en la intimidad con Dios, las cosas cambian. Entonces, así puede ayunar un día, 2 días, 3, 5, 10, el tiempo que haya decidido y que Dios le permita ayunar, no va a ser una carga, ¿sí? Entonces, en la Biblia encontramos, como decía la hermana, muchas personas famosas en la Biblia que ayunaron y dejaron historia, pero a la vez hay reyes, vemos que el rey ordenó y dijo, hasta los animales no van a comer, pero entonces eso ya no fue un ayuno voluntario de ellos, sino un edicto del rey, ¿sí? Nadie, ni niños, ni adultos, ¿para cuántos de ellos sería una carga? No lo dice tampoco, pero fue obligación, los animales encerrados, aguantando hambre, anhelando comer. Entonces, es la intención del corazón el por qué uno ayuna. Entonces, cuando se es hijo de Dios, ya se puede aplicar lo que el Señor Jesús dijo, de poner remiendo nuevo en vestido nuevo. Quinto, dice que es como una tumba, la naturaleza de pecado del hombre. Y las tumbas son muy bonitas. Uno va a un cementerio y le dan ganas de tomarse fotos ahí, en esos sitios.
muy bien arreglados, excelentes. Pero dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, con la naturaleza humana, o sea, esa esencia de pecado que trae el hombre, nosotros externamente nos podemos mostrar piadosos, buena gente, buenas personas, agradables, pero el Señor Jesús comparó y le dijo a los escribas, ¿no? Y a los fariseos, mire, ustedes son hipócritas porque aparentan lo que no son, ¿sí? Entonces esa es la condición del hombre ante Dios, pero para eso hay solución, que eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Solo que primero estamos viendo la condición del hombre antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios. También comparó como el vaso y el plato sucio. Y quiero hacer énfasis, ¿no? De que aunque ya vamos en 6 puntos que hemos visto, como el vaso y el plato, en sí todo es lo mismo. Son maneras de mostrarlo, porque algunos los entendemos más fácil de un ejemplo, otros de otro, otros de otra forma, y ya el Espíritu Santo es el que nos convence, pero la verdad es que delante de Dios es lo mismo, una sola cosa, sino son maneras de mostrarlo. Dijo que también era como el vaso y el plato sucio. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, fariseos ciegos. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y aquí vemos también, bien importante esto que el Señor Jesús menciona, y dice, mire, usted tiene que primero mirar en lo de adentro. Por eso estas clases va encaminada a eso, a que miremos y entendamos que el problema es interno y no externo. Externo se refleja lo que está dentro. Y dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se vea limpio. También Jesús comparó el pecado como una fuente. Las fuentes son muy bonitas. En Santiago 3:11 al 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O es salado o es dulce, pero no puede ser mixta. Y también acá vemos que es igual a lo que el Señor Jesús dijo, que o es frío o es caliente, porque no se acepta tibio. También comparó el pecado como una herida. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y la persona se puede mostrar muy bonita, muy bien delante de los hombres y todo, pero delante de Dios dice que la actitud, la esencia de la persona es como una podrida llaga. Y algunas personas han tenido la oportunidad de ver a otras con llagas. Yo he tenido la oportunidad de ver personas con llagas, no en todo el cuerpo, pero en gran parte de los pies, y es bastante desagradable. Y lo que Dios está hablando acá a través de Isaías, dice es que la actitud, la naturaleza, la esencia del hombre delante de Dios es desagradable. Es como ver una podrida llaga o una hinchazón. Es como se ve delante de Dios la actitud, la esencia del hombre con naturaleza de pecado. Bueno, acabamos el punto 5. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún aporte, por favor? Y si no, seguimos con el punto 6. ¿De dónde salen los pecados?
Los pecados salen del corazón. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que sale del corazón? Según Gálatas 5, dice que hay una lista bastante grande. Todo esto sale del corazón. Pleitos, mentiras, adulterios, contiendas, hurtos, iras, borracheras, fornicación, homicidios, celos, herejías. Y hay muchas más que salen de ahí del corazón. Por eso la importancia de que nosotros veamos primero lo que hay en el corazón. Y acá hago énfasis nuevamente a lo que estoy hablando al comienzo, con respecto a la naturaleza. Dios hace la obra inmediatamente, ¿no? Alguna persona me preguntaba de que si no venía todo al tiempo, cuando yo conozco el Evangelio, recibo al Señor Jesús, entonces inmediatamente pues nazco de nuevo y soy una nueva criatura. Sí, todo eso se puede dar inmediatamente, pero no en todo se da igual, sino que se da de acuerdo al conocimiento que tiene de la naturaleza de pecado, porque hay cosas que a veces uno pide perdón, Señor, perdóname porque hoy peleé, soy contencioso, hoy he contendido con todas las personas, perdóneme por esas contiendas. Y sí, el Señor le perdona y le es borrada esas contiendas, pero vuelve y sigue, y vuelve y sigue, y vuelve y sigue, que era lo que hacía énfasis que fuera el caso mío, no sé si a usted le ha pasado, pero era el caso mío que uno le pedía perdón a Dios por el fruto que da el pecado, o sea, por las cosas ya cometidas, pero no había dicho, Señor, crea en mí un corazón nuevo, dame una esencia nueva, porque no quiero pecar, no quiero más que salgan frutos de pecado. Entonces, aunque en la Biblia no está, porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dice que debemos confesar los pecados. Entonces, en la Biblia no va a encontrar que diga arrepiéntase de la naturaleza de pecado. Esa expresión o esa palabra no está en la Biblia. Que yo deba de pedir perdón por mi naturaleza de pecado no está. Pero sí lo entiendo de que el corazón malo, como lo hemos visto ya, y que el pecado está en mí, y que es por mi esencia que vivo produciendo frutos de pecado, pues ¿qué tengo que decirle? Señor, entonces cambia mi esencia, cambia mi naturaleza, quítala. Bueno, cuando digo cambiar no es de remodelar, sino de quitarla, poner otra. Pon en mí un corazón recto, como dice el salmista. Entonces, cuando uno va más allá del fruto del pecado, sino a la esencia, y le puede pedir perdón a Dios, Señor, yo le pido perdón porque, claro, yo tengo esencia de pecado desde que Adán pecó. Yo necesito que esa esencia sea quitada, erradicada. Las cosas cambian, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas de las que de pronto hablamos acá que no están escritas en la Biblia al pie de la letra, pero está la idea de lo que hay que hacer. Porque dice, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y si yo entiendo que el corazón es la naturaleza, es igual que decirle, Señor, quita de mí la naturaleza o quita de mí el corazón de piedra. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, hoy sí, contamina físicamente, ¿no? Porque no vaya a aplicar este versículo ahora para usted, porque si come sin bañarse las manos y ha estado en la calle, se va a contaminar con el virus. Entonces, pero hay que entenderlo.
Y está hablando de la parte espiritual, porque los judíos habían cogido por costumbre, pero llevándolo al sentido espiritual, que si no se bañaban las manos estaban contaminados y si se bañaban las manos ya eran limpios espiritualmente. Pero físicamente sí necesitamos lavarnos las manos cada rato para evitar el virus. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, hay cosas que, versículos como este, nosotros tenemos que aplicarlo directamente a lo que está hablando. Porque habrá alguno que dice, no, aquí dice que puedo comer sin bañarme las manos y va a la plaza de mercado, está en contacto con las personas y viene y aplica este versículo, pues le va el coronavirus. Porque está cambiando el sentido de las palabras, lo que dice la Biblia. Dice que el corazón del hombre es malo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces el corazón del hombre con naturaleza de pecado siempre va a estar inclinado al mal, porque no hay temor de Dios en él. El corazón es engañoso. Bonito ese corazón. Me gustó cuando lo vi ahí en la foto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esto se aplica mucho en el ámbito pues de los jóvenes y los adultos enamorados sin tener a Dios en el corazón, sin ser hijos de Dios. Pueden pintar un corazón, pero al respaldo del corazón que va, está buscando el hacer mal, el aprovecharse de la oportunidad. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De la naturaleza de pecado es así, es engañosa porque está manejada por el enemigo. ¿Alguien quiere decir algo? Voy por ahí un micrófono de pronto. ¿Alguna pregunta? Si están hoy en clase o como que se fueron todos. Sí, pastor, sí estamos acá. Ah, por ahí hay uno en clase. Está Pastor, bien. yo lo que digo, yo lo que pienso, Aquí ¿verdad? estamos presentes. Amén, amén. Yo lo que pienso es que el Espíritu Santo, ya cuando viene a morar dentro de uno, es que Él ya ha erradicado toda esa naturaleza de pecado y es que ya uno ha nacido de nuevo y del Espíritu, porque verdaderamente si uno no pone de su parte, no está haciendo nada, no está dejando que el Espíritu Santo obre en uno. Amén, hermano. Por eso es que estamos viendo el capítulo que se llama Convencimiento de Pecado. Es de que la idea cuál es de que veamos de muchas maneras de que somos pecadores. O sea, que no hay excusa ante Dios. Porque algunos pueden decir, yo soy bueno, yo soy recto, yo soy santo, yo soy. Pero a través de la Biblia vemos que hay muchísimas maneras de que somos pecadores delante de Dios y que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando vemos todo este capítulo y vemos que realmente hay muchas maneras como el hombre peca y que el corazón del hombre es engañoso, entonces tenemos herramientas para decirle, Señor, reconozco que soy pecador, necesito. ¿Sí? En estos días hablábamos con una persona de la importancia de conocer al Señor Jesús. Que qué sería como dándole un orden, ¿no? A la enseñanza. Si primero conocer a Jesús, conocer el Evangelio y luego hablar de nacer de nuevo. Pero las dos cosas son importantísimas. Por eso ahora que terminemos este estudio sobre nacer de nuevo, inmediatamente entramos al tema de conocer a Jesús, conocer el Evangelio, para que las dos cosas se den. Porque es que yo no puedo nacer de nuevo si no conozco a Jesús, o sea, si no conozco el Evangelio.
Y no puedo tampoco conocer a Jesús si no nazco de nuevo. Las dos cosas tienen que ir ahí de la mano, pegaditas. Entonces, para que entendamos, primero estamos viendo qué es nacer de nuevo, qué no es nacer de nuevo, todo lo relacionado con nacer de nuevo, para tener expectativas, para que cuando ahora que conozcamos a Jesús, que conozcamos el Evangelio, podamos decir, aquí está la solución. Reconozco que soy pecador por naturaleza, pero aquí está el Evangelio, ahí está la solución. Por eso, pues la idea es que sigamos con el mismo grupo, conociendo la segunda parte. Inclusive planteaba, tal vez sería bueno intercalar los dos temas, un capítulo de nacer de nuevo y uno del Evangelio, intercalarlos, a ver si así pues lo vamos mezclando. Pero la idea es que tengamos las cosas claras. Las obras de la carne, o sea, frutos. Cuando hablamos de obras se refiere a fruto. Algunos dirán, pero en la Biblia no dice fruto. Bueno, de la carne, pero dice las obras, y cuando se habla de obras es igual a decir fruto. El fruto de la carne, dice en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas se practican es porque es el fruto de la esencia, que es el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, la condenación, separado de Dios por la eternidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entramos al último. Pastor John, ¿Sí? Pastor, yo hago una pregunta. Yo digo, ¿verdad? Que el Señor tiene misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Y de todos los que practican la idolatría, la hechicería y todas esas cosas. Si ellos de verdad en su corazón sienten el arrepentirse y entregarse a Cristo, el Señor hace la obra en ellos y pueden heredar el reino de los cielos. A ver, hermana, así es. Por eso dice que el Señor no retarda su venida como algunos los tienen por tardanza, sino que es justo y paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente se pierda, porque la misericordia de Dios es grande. Y por eso estamos aquí reunidos, porque Dios nos ha permitido que estudiemos, que leamos, que nos preocupemos, pero todo es por la misericordia de Dios, porque dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere eso. Él no quiere que ninguno se pierda. Pastor, disculpe, porque en Venezuela hubo un caso de un muchacho que él de verdad, porque él era, como le digo yo, de la gente de sicario, mano pastor, y él dice que lo buscaban que para degollar a la gente y esas cosas, y él de verdad se quiso entregar al Señor, y a él el Señor lo guardó de unos
de unos tiros que le dieron, pero eso fue, él dice que eso fue feísimo. Entonces él dice que, o sea, que Dios lo guardó de la muerte, y que cuando él estaba leyendo un Nuevo Testamento que le sucedió eso, él dice que, usted sabe que hay un versículo en la Biblia, pero no recuerdo, que dice que que sí, o sea, que el árbol iba a ser cortado de raíz. Entonces él dijo que él sintió que si él no se arrepentía le iba a pasar esas cosas, y él se entregó al Señor. Bueno, gracias a Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dice la Biblia, y es la misericordia de Dios es grande, y por misericordia nosotros no estamos aquí reunidos por buenos, o porque éramos perfectos, no, porque necesitábamos de salvación, y por eso Él nos llamó y ha utilizado muchos medios. A cada uno lo ha llamado en una forma diferente, pero lo ha llamado. Aunque una persona nazca en un hogar cristiano y conozca el Evangelio, Dios tiene que hacerle un llamado a manera personal. La persona tiene que acercarse a Dios individualmente, no por pertenecer a una familia de hijos de Dios, ya es hijo, no. Tiene algunas ventajas, es que tiene algún conocimiento, pero igual todos hemos nacido en pecado. Entonces vamos a pasar al último punto de este capítulo, que es la fábrica de pecado. El corazón del hombre es una fábrica de pecado, la Biblia lo dice, y está fabricando pecados a todo momento. El corazón de pecado, la fábrica de pecado, ¿no? Dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacío el alma, hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Dice que su corazón fabricará iniquidad. Es una fábrica, está produciendo a diario. Por eso es importantísimo el que nosotros digamos, Señor, cierra esta fábrica de pecado. Que sería otra forma de pedir que Dios le dé una nueva naturaleza. Entonces hay muchas maneras de uno orar y decirle. Si yo digo, bueno, mi naturaleza de pecado, mi corazón es una fábrica de pecado, pues si lo entiendo de esa manera, algunos que he podido compartir, que sé que están aquí conectados personalmente, me gusta utilizar una forma didáctica, ¿no? Para enseñar esto. Y unas que hago es con un cordel. ¿Quién ha visto la enseñanza con un cordel? Con nudos. Y una vez estaba dándole una clase a una señora en un grupo, y la persona dijo, bueno, ahora yo entiendo que lo que hay es un nudo en mi corazón. Entonces yo necesito que el Señor quite ese nudo que hay en mí. Y entendió la naturaleza de pecado como ese nudo. Y ella oró así: Señor, yo quiero que quite este nudo que me hace imperfecto. Y vio la naturaleza como si fuera un nudo. Pero lo entendió y pudo pedir, reconociendo que había algo, que Dios nos había hecho perfectos, pero el pecado nos hizo imperfectos delante de Dios. Entonces, si alguien lo oye a la hermana diciendo, Señor, quita de mí este nudo, dirá, no, pues eso es una herejía porque la Biblia no dice eso. Pero es que ella entendió la similitud, lo que estaba diciendo. Igual lo que dice aquí, el corazón es una fábrica. Tal vez usted ha trabajado en una fábrica de zapatos, de vestidos, qué sé yo, alguna de manufactura. Y dice, antes lo que hay que cerrar es esa fábrica, hay que erradicarla, hay que destruir esa fábrica que produce cosas malas y poner una fábrica que produzca cosas buenas. Entonces el corazón, Isaías, Dios a través de Isaías lo compara como una fábrica. Y vemos que hay varios tipos de corazón. Y aquí quiero volver a recalcar lo mismo. No es que haya muchas naturalezas de pecado. Dice que hay corazón necio, que hay corazón engañoso y perverso, falso y rebelde, malo, malvado,
extraviado, endurecido, no arrepentido, engañoso, incrédulo, dedicado a los dioses, insensato. Aquí hay una lista de 12, aunque es más porque en algunos están dobles, dice engañoso y perverso, falso y rebelde, porque son endurecido y oscurecido. Entonces estamos hablando como de unas 17 o 18 tipos de corazón o tipos de naturaleza. Pero no es que sean 18 naturalezas diferentes, sino es más bien como lo que caracteriza a algunas personas más que en otros. Pero la naturaleza es la misma, de pecado es lo mismo. Son los que en uno se refleja más la necedad, en otros más la perversidad, en otros más el engaño, en otros más la falsedad, el rebelde, o el ser malo, estar haciendo siempre lo malo, o malvado, extraviado. Entonces, son como características de las diferentes personas, pero todo radica lo mismo, la naturaleza es la misma, el pecado es lo mismo. Podríamos también decirlo en otra manera para entenderlo, es como especialidades. Así como el médico estudia pues medicina, pero se especializa en las diferentes ramas que se conocen de la medicina. Pero la esencia es que es médico. Igual es como un ejemplo, ¿no? Que la naturaleza de pecado es la misma, pero algunos se especializan en ser necios, en ser rebeldes, en ser extraviados, en ser endurecidos. Y no sé qué hora es porque hoy ando sin reloj. ¿Alguien me puede decir la hora de los que estamos conectados, por favor? Pastor, es la 11:03 de la mañana. 11:03, gracias, hermano. Todavía me queda tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿No? Entonces vamos a mirar uno a uno los versículos que están para que miremos que sí está en la Biblia. Corazón necio. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Engañoso y perverso. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Estos versículos son importantísimos. Desde tiempo antiguo Dios está hablando, tratando de que el hombre entienda que el problema es el corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. Aún ni siquiera el mismo hombre lo conoce. Conoce los frutos que da su corazón, lo que hace, pero el que conoce el corazón y que escudriña la mente y que prueba el corazón es Dios. Dice, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces aquí está hablando otra vez de fruto, del fruto de las obras del corazón. Falso y rebelde. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y el hombre le sucede eso. El hombre, como tiene corazón falso y rebelde a la vez, pues se aparta de Dios. Y por eso el hombre ha estado apartado de Dios. Malo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Porque el corazón es malo. Entonces, todo va inclinado siempre al mal, al mal. Dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Este es Salmo 28:3. Entonces hace diferencia que el malo. El salmista dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, porque el corazón del hombre sin Dios es inclinado al mal, es malo. Quinto, malvado. Dice, y no oyeron
ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces el hombre con naturaleza de pecado cada vez va hacia atrás, se va alejando más de Dios. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para podernos acercar. Un corazón malvado dice que nos lleva siempre hacia atrás. Extraviado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, esto lo vemos a menudo, de que el hombre apartado de Dios, las cosas de Dios no son más que mandamientos. Así son los mandamientos de Dios y están ahí, pero no los pueden cumplir tampoco, porque el hombre se ha extraviado y está lejos, dice, de Dios y de sus mandamientos. Endurecido y oscurecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir oscurecido. El significado de entenebrecido es igual que oscurecido, oscurecer. No arrepentido, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El problema en todo radica en esto también, en el corazón no arrepentido. Pero cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos al Señor Jesús, cuando pedimos que Dios sea quitando de nosotros esa naturaleza, esa esencia, ese corazón de piedra, como le dice, es porque es un corazón duro. Podemos ya tener un corazón arrepentido, pero con la naturaleza del pecado dice que es un corazón no arrepentido. Entonces se está atesorando es para la persona misma, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está atesorando condenación. Es engañoso. Es engañoso y es engañado también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en Isaías 44:20 dice, de ceniza se alimenta su corazón engañado. Le desvía para que no lo libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces el corazón, como es engañoso, engaña a la misma persona. Incrédulo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dedicado a los dioses, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Insensato, este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontecerá a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Bueno, hemos terminado este capítulo que nos quedó de la clase anterior. Bueno, Dios les bendiga. Ahora sí los veo nuevamente a todos los que están conectados. Ya veo un gran número de personas conectadas. Quisiera oírlos
porque todavía nos queda un tiempo, podemos ir avanzando del próximo capítulo, pero para cerrar este capítulo, el convencimiento de pecado. La idea de este capítulo es que a través de la Escritura y que el Espíritu Santo nos pueda convencer de que el hombre es pecador por naturaleza y que la Biblia nos muestra todas las maneras como el hombre es pecador. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cómo es el corazón del hombre ante Dios? ¿Por qué es así? ¿Cómo comparó Jesús el corazón del hombre? Entonces, en este momento, solamente viendo esto, nos convencemos a través del Espíritu Santo de que somos pecadores delante de Dios y que el siguiente paso es pedirle perdón a Dios. Yo sé que usted ya lo hizo, que usted ya es hijo de Dios, pero es importante entenderlo, saberlo para que usted lo pueda compartir y enseñárselo a otras personas. Amén. Quisiera oírlos, hermanos, a ver cómo nos fue en este capítulo. Pastor, yo digo que, o sea, no fue bien, porque nosotros debemos de entender y comprender, ¿verdad? Que antes de que uno no haber conocido al Señor, ¿verdad? Ya nuestro corazón era engañoso y pecaminoso. Entonces uno, como lo dice el mismo Salmo 51, que, o sea, que con la sangre de Cristo uno va y le pide perdón al Señor de rodillas, de verdad, creyendo y confiando que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados y han sido borrados del libro de las obras de la vida. Ahí es donde uno le da la entrada al Señor, al Espíritu Santo, de que muere en nosotros y de que ya ese corazón ha sido erradicado, todos los pecados, todos los errores y que se cometió en el pasado, y ya es que de verdaderamente uno sigue dándole la entrada al Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más quiere participar? No, no. Hermana Diana, ¿segura? Tengo que para aquí preguntarles. Está por ahí, hermana Diana. Hermano Héctor. Pues yo estoy aquí cumpliendo otra función, pero entendiendo también el contexto en el cual se está hablando, viendo la necesidad de entender que el corazón del hombre es malo, y así como decía David, muy seguramente ya lo vieron en una clase anterior, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, no refiriéndose a que la mamá de David hubiera fornicado ni nada por el estilo, sino a la naturaleza que trae David desde que nace, ¿no? Puesto que es un lastre que se trae, con el que se lleva desde Adán a causa de su caída. Pero Amén, amén. asimismo, como el pastor indicaba, que es necesario reconocer primeramente pues que somos pecadores y que le pedimos perdón a Dios. Como muy bien decía la hermana Angélica, esto se tiene que hacer es sí o sí en la fe de Jesús. Eso se tiene que hacer sí o sí. Es en el hecho de que Jesús nació de una virgen, de que fue santo y perfecto durante todos los días de su vida, que predicó la verdad y nos fue luz. Él es la luz del mundo. Y que asimismo murió sustituyéndonos a nosotros en la muerte. O sea, sustituyéndonos en esa pena del pecado que es la muerte misma, siendo él condenado por nuestras rebeliones, pero que asimismo nos regaló su justicia. Es a través de esa justicia, es recibiendo y pidiéndole al Señor que nos dé esta justicia que es en Jesús, que realmente este pecado es que somos justificados, ¿sí? Ya me estoy adelantando un poco, pero a lo que voy es a que escrito está que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Es asimismo necesario ser santificados, como pues también lo dice David en su Salmo 51. Lávame, límpeme de mi maldad, purifícame de mi pecado, hablando acerca de que se ha quitar toda raíz de amargura, toda raíz de pecado al corazón, y que nuestra vida sea llena de su palabra, de su presencia. Sí, no, sé que he dicho muchos puntos, pero a lo que voy es a la necesidad de apartarse, no seguir en las mismas cosas una y otra vez, sino confiar en Jesús,
en su justificación, en el hecho de que Él es quien nos santifica y que aquel que empezó la obra en nosotros es así mismo el que la terminará. Y que Amén, podemos tener hermano, confianza. gracias. Gracias por su participación y es muy claro y, y eso es lo que tenemos que hacer. La idea de este curso que estamos haciendo, este capítulo que terminamos, que es convencimiento de pecado, que sí es mostrar por la Biblia, por la palabra, de que no tenemos excusa delante de Dios y que somos pecadores por naturaleza. ¿Sí? Y que la condición del hombre delante de Dios no es buena, pero la misericordia de Dios es más grande, que nos da la oportunidad de volver a participar de la naturaleza divina a través de Jesús, del sacrificio. Entonces, ¿qué nos resta ahora? En el otro capítulo, pues vamos a ver como la consecuencia o lo que va a suceder a la persona cuando no conoce de Dios y no nace de nuevo y no reconoce su pecado. Pero la solución la tenemos en Jesús, la única. Pero sí depende de nosotros, que ahí es donde a veces ha habido cierta, por decirlo de alguna forma, discusión con algunas personas. Algunos dicen, no, pero es que Jesús ya lo hizo todo, ya nos salvó, ¿sí? Pero sí, es verdad, Dios a través de Jesús hizo todo el plan de salvación, pero nosotros, un 50% depende de nosotros. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que arrepentirnos. Entonces yo creo que en este tiempo que nos queda vamos a iniciar el otro capítulo para que terminemos con prontitud este estudio y podamos seguir con el otro estudio que es conocer el Evangelio. Entonces, si ustedes me permiten un segundito. Ya estoy por acá nuevamente. Estaba buscando las otras diapositivas, por favor. No sé, estoy embolatado ahí por acá con él. Se me ocultaron. Aquí está. Bueno, ahí me están viendo la pantalla, sí. Así es, pastor. Ya, ahora sí. Que se me habían ocultado los iconos y no los encontraba para compartir la pantalla. Entonces, el otro capítulo que vamos a ver es convencimiento de juicio. Cuando hablamos de juicio en sí, estamos hablando de castigo. ¿Sí? Entonces, para ver a través de la Biblia qué es lo que dice con relación al pecado. Génesis 2:17 leemos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En capítulos anteriores habíamos estudiado que la palabra muerte quiere decir separación. Morir es estar separado de Dios. Le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. La palabra muerte quiere decir separación, eso ya pues lo tenemos claro. El pecado hizo división entre Dios y el hombre. La palabra muerte quiere decir separación. Creó una barrera y el hombre queda separado de Dios. Primero entra la muerte espiritual
muerte física y muerte eterna. En este capítulo vamos a desarrollar estos 3 puntos. Vamos a ver las 3 muertes, en qué radica, en qué consiste, qué es. Tal vez usted ya lo ha oído, lo conoce, pero es bueno tener los apuntes, poder compartir. Tal vez también usted me puede aportar algo para ampliar más la clase. Así que lo pueden hacer, no olviden participar. Entonces, muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte espiritual? La muerte espiritual es que el hombre tan pronto desobedeció a Dios, comió del fruto del árbol, entró el pecado y el pecado hizo una barrera, quedó separado de Dios, pero vivo físicamente. Vivo físicamente, pero separado de Dios. Es estar separado de Dios aunque esté vivo físicamente. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refería a la naturaleza espiritual. Entonces, el hombre, había un poema de música llanera por ahí que le oí del hermano David Parales, que decía que el mundo está lleno de muertos vivientes, como zombies, caminando por las calles, pero están muertos espiritualmente, porque están separados de Dios. Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice que nadie busca a Dios. En Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué el hombre no puede buscar a Dios? Porque hay una barrera que lo tiene cegado y no puede ver a Dios. Dirá, bueno, pero yo tampoco lo he visto, no lo hemos visto. Sí podemos ver a Dios a través de la creación. Eso dice la Biblia. Que las cosas invisibles, las cosas visibles las podemos percibir porque vienen de Dios, ¿no? Entonces el hombre natural, al estar separado de Dios por el pecado, no puede buscar a Dios. Es Dios el que nos buscó y nos está buscando aún todavía. Nos sigue buscando para que nos volvamos a Él. No hay quien haga lo bueno, todos se han descarriado. En Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al hombre, cuando el hombre pecó y quedó separado de Dios, se hizo esclavo. Somos esclavos del pecado y hemos dejado a Dios. Este somos, pues se refiere a cuando se tenía naturaleza de pecado, ¿no? Porque yo sé que muchos dirán, no, pero yo ya no puedo decir soy esclavo del pecado porque ya no soy esclavo del pecado. Pero tengamos en cuenta que este estudio que estamos haciendo, nos estamos capacitando es para llevar a personas al Evangelio, ¿sí? Me recuerda ahora lo que Daniel dijo. Daniel era un hombre íntegro delante de Dios, lloraba, pero él dijo, hemos pecado. Él se incluyó ahí. Nos hemos apartado de Dios. Muchas veces nosotros para llevar a la persona tenemos que usar estos términos, porque si nosotros le dijimos, es que usted es un separado de Dios, usted es un pecador, pues en vez de acercarlo, lo vamos a alejar de Dios, porque lo estamos juzgando. Pero cuando vemos como en la Biblia dice, somos esclavos del pecado cuando estamos separados de Dios, pues le vamos a dar una oportunidad para que Él reconozca que al estar separado de Dios se es esclavo del pecado. Dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidades para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacío el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Entonces el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que cada vez en muchos pasajes de la Biblia vemos reflejada la muerte espiritual, en que el hombre está separado de Dios, nace separado de Dios. No es un solo versículo, es muchos los que encontramos en que respaldan que el hombre está separado de Dios. Dice que todos estamos muertos por el pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero a través del Señor Jesús, Él nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Segundo, bueno, no sé si antes de seguir con la segunda muerte, con respecto a la primera o muerte espiritual, ¿hay alguna pregunta o un aporte que usted quiera hacer? Para que lo haga, por favor. ¿No? Disculpe, pastor. Su merced me necesitaba para algo, es que estaba aquí hablando de una cosa en mi casa. No, por ahora no, hermano. Gracias. Vale, pastor. Estaba diciendo a los hermanos que están en la sala de clase que si hay alguna pregunta sobre lo que es la muerte espiritual o un aporte, lo puedan hacer para seguir con el segundo punto, que es la muerte física. La muerte física es cuando se separa el alma y el espíritu del cuerpo y van a un lugar determinado, el Hades o la presencia de Cristo. Son los dos lugares que la Biblia habla en cuanto a lo que sucede a la muerte física. Entonces, el cuerpo va a la tierra, a la sepultura, y el espíritu y el alma van a un lugar determinado. Y hay dos lugares, que es el Hades o la presencia de Cristo. Entonces, cuando la muerte física es sencillamente la separación del hálito de vida, sale el alma y el espíritu del cuerpo. Dice que la muerte acontece a todos, hasta una hora antes de que el Señor Jesús venga por la iglesia, hasta media hora. Yo creo que habrá muchos que van a morir 5 minutos antes de que el Señor Jesús venga por la iglesia. Pero la muerte, hasta que el Señor Jesús venga, acontece a todas las personas. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una vez morimos, después de esto viene el juicio. Pastor, hay una pregunta en el chat. Sí. Preguntan qué significa la palabra muerte. Bueno, ¿quién pregunta, por favor? La hermana Doris dice que hay una persona allá en donde ella se encuentra que está preguntando eso. Ah, ya. Bueno, gracias, hermano. Esas preguntas son importantes. La palabra muerte quiere decir separación. Cuando Dios pone al hombre en el huerto y le dice, el día que coma del fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ese día va a morir. En otras palabras, lo que le dijo, el día que usted me desobedezca y coma del fruto del
árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a estar separados, nos vamos a separar. De la palabra muerte siempre es separación. En algunas relaciones de parejas, noviazgos, o dicen, lo nuestro murió. Pero sí lo que están pensando es, nos separamos, ya hasta aquí llegamos, ya no más. De la palabra muerte quiere decir separación. Y con el pecado, pues viene la separación espiritual. El hombre sigue viviendo físicamente, pero queda separado de Dios espiritualmente. Y como favor de Dios viene la muerte física. Algunos lo toman como un castigo, pero en la Biblia encontramos que este de los favores más grandes que Dios nos ha hecho es la muerte física. Porque si el hombre viviera por la eternidad sin morir, no tuviera oportunidad de salvación. Y estaría todo el tiempo con enfermedades y a veces un dolor de cabeza de media hora enloquece a una persona. Imagínense 1000 años, 2000, 3000 años con una enfermedad, con un cáncer, con un dolor. Por eso es que Dios le pone el límite de años, dándonos una oportunidad de salvación, y esa es la muerte física. Entonces, después de la muerte espiritual viene la muerte física, y luego la muerte de condenación, que es la separación en alma, cuerpo y espíritu, separados de Dios en un lugar de tormento. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. No sé si le quedó clara la pregunta al hermano. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí está hablando de las tres muertes. El pecado entró y por el pecado entraron las muertes. O sea, la muerte entró tanto muerte espiritual como muerte física y muerte eterna o muerte de condenación. Le voy a pedir al hermano Alejandro es que esté pendiente de la hora. Cuando falte unos 5 minutos, por favor me avisa. Por supuesto, pastor. Para Sí, dar señor. conclusión, porque hoy no tengo cómo ver la hora. Vale, pastor. Aquí también le agradecen la respuesta ahorita y son las 11:34. Gracias, hermano. Entonces la muerte es consecuencia del pecado. Esta muerte es estar separado de Dios por siempre. Uy, espero que se me pasó. Estamos, era por acá. En la muerte es consecuencia del pecado. ¿Alguna pregunta por acá? Seguimos. Entonces, muerte eterna, que esta sí nos vamos a demorar un buen tiempo entendiendo. Dice que esta muerte es estar separado de Dios por siempre, en alma, cuerpo y espíritu, en un lugar de tormento. En eso consiste la muerte eterna. Porque el estar con Cristo en la presencia de Dios no se llama muerte, sino se llama vida eterna. Muerte es porque va a estar separado de Dios. Lo contrario a muerte, pues es vida. Si muerte es separación, entonces vida es unión. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, estaba hablando de las tres vidas: vida física, vida espiritual, vida eterna. Es decir, unión espiritual, unión física y unión por la eternidad. Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en un lugar de tormento. Inicialmente es el Hades, pero posteriormente será el infierno o el lago de fuego. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ya no va a ir a la muerte eterna, sino a la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, muerte eterna o muerte de condenación, estar separado de Dios. Cuando una persona no conoció a Jesús y no nació de nuevo, esto es lo que le será o le acontecerá. Vamos a ver qué acontece a una persona cuando no conoce el Evangelio, no recibe el Evangelio, no conoce de Dios. Inicialmente está muerto espiritualmente, está separado por el pecado. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aunque estaba vivo, pero estaba separado de Dios. Segundo, es sepultado cuando muere. Puede ir a una tumba muy bonita, lujosa. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, ambos murieron. El rico fue sepultado, me imagino en una muy buena tumba con lujos. Del mendigo no se dice que dónde lo sepultaron. Inicialmente, la persona va al Hades, que es un lugar de tormento, de llamas, de fuego, y está ahí en el Hades. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que el lugar estaba cerca uno del otro, el Hades y el seno de Abraham. Y allí vio al mendigo, pero él se encontró en tormento, en la llama, aunque murió y lo habían enterrado, pero él, el alma, el cuerpo, el espíritu, tiene su propio cuerpo, porque ve, oye, siente. Entonces, en el Hades tiene todos los sentidos. Ve, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oye, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán acá. Entonces acá, con este pasaje, el Señor Jesús lo que nos está enseñando es de que no hay oportunidad de salir del Hades o de la condenación una vez que la persona llega a ese lugar. Así, las religiones tradicionales digan, no, está en un lugar de tormento, pero va a estar un tiempo y luego por unas oraciones o rezos va a salir de ahí. Dice que no, que el que llega ya no puede salir y allí ve, oye, tiene los sentidos, gusta y siente. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el Hades recuerda todo, recuerda la familia. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Allí en el Hades, en el lugar de tormento, la persona va a tener todos los sentidos, recuerda. Y una de las cosas que
que yo creo que más atormenta, aparte del dolor físico, es la conciencia, el remordimiento, porque eso lo respalda en Job 18. Muchas personas oyeron el Evangelio, pero no creyeron. Estuvieron en una iglesia y se apartaron. Todos esos recuerdos los va a tener allá. El por qué yo no escapé, tuve la oportunidad y por qué. Dice que su mismo consejo lo precipitará. Entonces allí recuerda que Abraham era su padre, o sea que era descendiente de Abraham. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el Hades tiene aún sentimientos. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que allí también la persona tiene sentimientos de, 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 de odio, sentimientos de rencor, sentimientos de compasión, sentimientos para cuando ama a las personas. Yo no quiero que vengan a este lugar, pero ya es demasiado tarde. Se encuentra allí porque no creyó a la palabra de Dios ni al Evangelio. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Pero esto tenemos que entenderlo, porque cuando el Señor Jesús menciona esta historia, dice que Él les contestó a Abraham y a Moisés, perdón, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero Moisés y los profetas ya habían muerto. Físicamente estaban en el seno de Abraham, pero los escritos estaban. Lo que estaba diciendo era, mire, sus hermanos tienen que leer y creer a la palabra, creer a lo que está escrito, porque ya Moisés no estaba. Ya el Señor se lo había llevado hacía muchos años. Los profetas ya no estaban físicamente, pero los escritos. Hoy nos sucede igual. Nosotros tenemos que creer a la palabra, creer a lo que está escrito. Las personas tienen que creer. Ya pasaron 2000 años que el Señor Jesús dijo estas palabras y tenemos que creer a lo que quedó escrito de lo que Él dijo. Posteriormente, después, al cabo del tiempo, resucitará para ser juzgado. Se va a levantar de ahí un día para ser juzgado. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí vemos de que no va a ser juzgado por la naturaleza fue condenado. Ya fue a ser condenado, juzgado, pues condenado por la naturaleza, va a perdición eterna. Pero cada uno fue juzgado fue por las obras, por lo que hizo. Segundo, comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Todos los libros, porque había multitud de personas para ser juzgadas. Todos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, ese sí es uno solo. Para tener en cuenta, para ser juzgadas las personas por las obras, es decir, por el fruto de la carne, el fruto de la naturaleza, el fruto de pecado, iban a ser juzgados pecado por pecado. Y el libro de la vida dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
tercero, será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en el libro de su vida, o sea, en el libro de la obra. No en el libro de la vida, no, sino de su vida, de él, el personal, el de las obras. No aparecerá su nombre escrito en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿En qué momento se borra el libro, el nombre del libro de la vida? En la Biblia no lo dice. ¿En qué momento? Pero yo creo, por la palabra, lo que dice es de que el hombre es borrado del libro de la vida en el momento en que muere físicamente, apartado de Dios, porque queda separado, es borrado. Pero cuando el hombre es hijo de Dios, ha nacido de nuevo, el nombre no es borrado, porque no está muerto, no está separado, sino que es un dormir nada más y va a ser despertado y sigue escrito allí en el libro de la vida, porque está vivo. En algunas iglesias nos enseñaban y nos decían cuando uno aceptaba a Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero en la Biblia vemos que el nombre de cada uno está escrito desde el momento en que fue engendrado y concebido. Un ser humano. Desde ese momento tiene vida, por eso está escrito en el libro de la vida. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, por eso acá lo que estaba diciendo, dice, el que venciere será de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. ¿Sí ve? Entonces, si la persona es vencedora, ha vencido el mal a través del Señor Jesús, el nombre no va a ser borrado. Pero si no fue vencedor y más que vencedor, el nombre es borrado del libro de la vida. ¿Por qué se borra en el momento de la muerte? Porque mientras la persona esté viva físicamente, tiene oportunidad de salvación. Hay una oportunidad de salvación y de vida eterna mientras el hombre pueda confesar su pecado en sus 5 sentidos y tenga vida física. Posteriormente, será echado en el lago de fuego y azufre, que es el infierno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Será atormentado, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces dice que la persona será atormentada día y noche por los siglos de los siglos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? De cuando una persona muere sin conocer al Señor Jesús, sin nacer de nuevo, sin conocer el Evangelio, sin recibirlo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, hoy no están participando. Pastor, aprovecho para comentarle que nos quedan 10 minutos. Gracias, hermano. Entonces vamos a dejar hasta acá. Con esto, en la próxima clase retomamos de acá para avanzar en el tema. No sé si hoy los confundí, hay alguno que se está confundiendo, alguno, por favor, me gustaría oírlos. ¿No? Hoy no quieren hablar.
No sé si ya colocaron todos sus nombres de asistencia para ver la clase, para llevar pues el control de los que están asistiendo a la clase. Si no lo ha hecho, por favor, lo pueden hacer. Lamentablemente tuve que escribirlos yo. Pues escribir los nombres que salen en las pantallas, pero pues no es seguro que ese es el nombre de la persona que está detrás de la pantalla. Sí, es verdad, porque algunos pues tienen un computador o un teléfono de otra persona y aparece el nombre, pero es bueno que por favor ustedes lo coloquen, porque para nosotros es importante llevar un control de asistencia. Bueno, hermanos, entonces vamos a dejar hasta acá. Y por hoy, y de hoy en 8 días, con la ayuda de Dios, seguimos con este capítulo. Ahora en las horas de la tarde, les mando las diapositivas del capítulo anterior. De este todavía no les mando porque pues falta terminar la clase. ¿Está bien? Amén, pastor, amén, pastor. Bueno, Pastor, vamos hay a una orar. pregunta Sí. en el chat. Qué pena. Bueno, parece que son los apuntes de Héctor. Ah, ya, ya. Listo. Voy a parar la grabación aquí, ¿vale? Sí, por favor. Vale.